cuando observamos las distintas expresiones de manifestaciones de algún sector de la sociedad venezolana, manifestaciones de asombro, estupor o extrañeza de las acciones de estos impresentables. Señor Ramos Salub, quisiera comenzar preguntándole sobre el objetivo que tienen ustedes en la Asamblea. Usted dijo que uno de sus objetivos era la cesación de este gobierno. ¿Usted lo ve así? ¿Ese es su principal objetivo, terminar con el gobierno de Nicolás Maduro? No es mi principal objetivo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos del opositor y exgobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales. ¿Andrés Velázquez es el candidato eterno? No. Que hay una realidad fáctica. Aquí el que está en Miraflores es Maduro, el que controla la estructura del poder es Maduro, y en consecuencia un gobernador que acaba de ganar contra la voluntad de Maduro, pues tiene que de alguna manera cohabitar, para usar la expresión de los franceses, con un sistema político que es contrario a la democracia. Se pretende derrocar vía violenta al presidente Maduro por parte de la... Ayer lo demostramos. Ayer demostramos lo que siempre hemos dicho, además. Nuestro camino no es ni guarimba, ni golpe, ni sacar el poder de manera abrupta, como dicen, no. Xenofobia, porque hay personas que llegaron al mundo, no porque quisieron nacer así, Kiko. ¿Homofobia? Sí, no, sí, bueno, homofobia, perdón, porque la xenofobia es hacia las mujeres. Pensando siempre en Venezuela, en buscar la salida a la difícil crisis que hemos vivido y padecido los venezolanos. ¿Pero tú confías en el CNN actual, sí o no? Bueno, yo no puedo decir que confío 100% en el CNN. El CNN... ¿Qué es tu primera justicia? A mí me pareció bien raro. Bueno, las historias de la vida. Tú sabes la historia, pero yo soy amigo de Ismael y no lo voy a negar. Siguiendo a Ismael, terminé allí. ¿Te arrepientes? No, yo no me arrepiento ni de lo bueno ni de lo malo. Eso es un aprendizaje. ¿Cuándo te diste cuenta que no eras de primera justicia, que no te sentías bien ahí? No, te pregunto. O inclusive del impresentable mayor. ¿Qué música ponen mañana? Pongan salsa. Solo significa la debilidad que aún presentamos como sociedad ante lo que realmente ha representado eso que llaman oposición. ¿Seguimos ciegos o seguimos soberbios ante no quitarnos la venda de los ojos, que lo único que ha significado es la imposibilidad de entender y comprender lo que realmente ha significado la política venezolana? La primera afirmación que debemos tener clara es que en Venezuela no hay democracia. La democracia hoy está totalmente sobrevalorada desde hace mucho rato. No olvidemos que este sistema se está cuestionando desde los 400 y 300 antes de Cristo. Ya Platón argumentaba que este sistema solo permitía que el poder llegara a manos de personas que no eran virtuosas ni las más capaces, y que por lo tanto no eran aptos para gobernar. Hoy, los menos capaces, los menos virtuosos, son los que abundan en esos gobiernos que se hacen llamar demócratas. Pero Platón también explicaba que ese fenómeno, democracia, solo permitía que reinara la manipulación de los demagogos, ocasionando que a la final se tomaran decisiones irracionales y perjudiciales para la nación. Y no se equivocaba. Hoy en Venezuela encontramos la degradación de todas las instituciones. Hoy en Venezuela, sin Estado de Derecho, sin autonomía en los distintos poderes clásicos
de un Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial se concentra en una sola mano, en la mano del deleznable Nicolás Maduro y el PSUV. La mácula de Nicolás Maduro, que ha decidido establecer una organización narcocriminal a través de una tiranía con la confabulación de un grupo de militares corruptos que vendieron la filosofía de lo que debe ser una fuerza armada por la filosofía del crimen, la corrupción. Estos sí son unos lacayos y vendepatria. Vladimir Villegas le realiza una entrevista a Capriles Radosky, que en realidad yo no daría ese calificativo de decir que es una entrevista, porque si no le estaría dando la categoría de periodista a Vladimir Villegas y no lo es, porque un periodista debe tener un compromiso con los hechos, la verdad y la realidad. Y Vladimir Villegas solo ha demostrado ser un mercader de la política, tratando de hacer periodismo. O es periodista o es político. No puede servir a dos amos. ¿Cuál es la diferencia entre el Enrique del 2013 y el Enrique del 2025? Bueno, más que la diferencia en lo personal es la situación del país. Un país completamente distinto el del 2025 al del 2013. Este mercader de la política le pregunta a Capriles, ¿cuál es la diferencia del Capriles del 2013 al Capriles del presente, del 2025? Como Capriles carece de discernir, él se va siempre por las ramas. Nunca trata de afrontar o de entender una pregunta para responder como tiene que responder. Villegas no le pregunta la situación del país, porque todos sabemos que ciertamente el país, Venezuela hoy, está más destruida por los mismos de ayer. Pero no le pregunta por la situación del país. Pienso yo que la pregunta va dirigida de cómo piensa Capriles hoy al Capriles del 2013, que supuestamente para entonces tenía un proyecto de país. Entonces, entiendo yo de que la pregunta va dirigida, ¿qué entiende Capriles hoy? ¿Qué tiene en la cabeza hoy como proyecto para la recuperación del país? Pero es que esta pregunta no la va a responder por su incapacidad intelectual. Recordemos lo que ya Platón señalaba sobre estos sistemas democráticos, de quiénes son los que en realidad obtienen el poder, los menos capaces y los menos virtuosos. Y aquí entra Capriles. Ninguno tiene un proyecto, un plan de trabajo para la recuperación de Venezuela. Primero, porque para que se dé este proyecto se debe recuperar Venezuela y ellos no tienen los pantalones para tal recuperación, pero sí tienen los pantalones para bajárselo ante la dictadura. Pero lo que sí puede decir Capriles y las acciones y los hechos lo sustentan, es seguir teniendo la mentalidad de traidor y de cobarde. Y para mí, Capriles Radosky es peor que un chavista o que los chavistas. Porque cuando nosotros observamos a un Diosdado, por señalar un nombre, nosotros sabemos que
que es un vil delincuente con poder. Nosotros sabemos qué da y hasta dónde puede llegar. Pero cuando vemos a Capriles vendiéndose como un político moderado, es peor que un chavista porque simplemente esconde su verdadera naturaleza. Naturaleza que está más cerca de ser un chavista que realmente un político moderado. Él falsamente ha vendido que lucha por una supuesta unidad, por una recuperación al voto, pero simplemente esto es un discurso hueco, falso y parte de la misma mentira de esas figuras que están ahí dentro de ese cascarón vacío que llaman oposición, donde en realidad es una oposición. Capriles sabe que cuando el chavismo decide retirar la inhabilitación, solo responde, solo va dirigido a seguir quebrantando ese cascarón vacío que ellos llaman oposición. El chavismo necesita mercadear políticamente esa imagen que tienen de Capriles, que viene a ser un candidato a la presidencia ocurrido en el 2013. Los adversarios de la participación electoral y quienes se han convertido por la vía pues, de los hechos en una especie de detractores de tu candidatura a la Asamblea Nacional, están citando una entrevista que hicimos aquí en tiempos de primaria para la selección del candidato opositor, cuando tú decías o todos en el piso o todos en la cama, refiriéndote pues a aquel momento, a aquella coyuntura, y pues han utilizado mucho ese video para decir que estás siendo, digamos, poco consecuente con tus palabras en ese momento. Aquí Villegas enaltece a Capriles, dando a entender a los espectadores que Capriles defiende la participación electoral y es el bueno de la película. Pero en realidad aquí no hay bandos buenos ni bandos malos. Lo primero que debo decir es que aquí lo que hay es una casta de políticos a sueldo. Políticos que han conformado distintos grupos diseñados por el chavismo como supuesta oposición, donde en realidad es una oposición diseñada a la medida del chavismo. Diosdado, que no es ninguna fuente de veracidad, de verdad, señala que Capriles no se ha del sorprendido. Escuchemos. Quedé sorprendido que me quitaron la inhabilitación. O sea, es inmoral. O sea, es inmoral. Tú pusiste como condición que te quitaran la inhabilitación. No seas inmoral, no, tú no estás sorprendido. Porque es que no le hablan claro a su propia gente. Háblale claro a su propia gente. O sea, él manifestó. Sí. Como dirían los abogados, él manifestó intención. Sí, no manifestó intención, no. Él pidió, por favor, quíteme, yo quiero participar, pero me quitan la inhabilitación. Dejó por fuera a todo el mundo y se inscribió él. Pero esto solo corresponde, y no lo pueden ocultar, que Capriles es un candidato del chavismo. Escuchemos el argumento de una falsa oposición cuando construye una narrativa que solo busca mantener a un régimen. Vladimir, hay 1000 razones para no votar, pero hay 1000 razones también para luchar. Este es el típico argumento que intenta decir algo, pero en realidad no dice nada. Según Capriles, y es lo que yo entiendo, cuando él dice que hay 1000 razones para no votar, yo entiendo que hay razones objetivas para no defender el voto, ya que hasta los momentos
solamente esa intención de ir a las urnas solo se ha convertido en el mantenimiento de la dictadura. Pero aún así, Capriles señala de que hay que seguir luchando, pero la lucha de Capriles es seguir permitiéndole al opresor, al destructor, se mantenga en Miraflores. La lucha de Capriles es hacer creer que está luchando contra el régimen. Se puede negar la realidad, pero lo que nunca podrá negarse aquí son las consecuencias de esa realidad. Un ciudadano que ejerza la política con virtud y con sentido moral no dice esto. Es decir, todo el que quiera participar en esa primaria tiene que tener el derecho. Sean alacranes, dinosaurios, elefantes, leones, gatos. Porque al final, ¿a quién le corresponde el filtro? ¿Quién decide? ¿El venezolano? Yo quiero pedirles a todos, elegir a José Brito como alcalde del municipio Simón Rodríguez. Aquí no hay división, aquí hay un solo pueblo que tiene su unidad y que yo estoy comprometido con él. Que no importa si alacranes van o tienen el derecho de participar en unas elecciones. ¿Cómo es posible? Claro, como no hay el sentido moral, el sentido de la virtud, como ellos no conocen esto, él lo dice abiertamente, porque en sus palabras simplemente lo que está es normalizando la corrupción, porque él es parte de eso. Capriles Radosky es la representación de la metástasis del chavismo.